diga cómo se va formando. Entonces nosotros tenemos acá lo que corresponde a la placa neural. Hemos dicho que es un ensanchamiento que da una forma de zapatilla que está por encima del nodo de Jensen, ¿no? O nódulo primitivo, y que esto va a ir prolongando, va a formar los neuroporos anterior, que son prolongaciones de este, son repliegues que van a ir creciendo en forma lateral y que finalmente se van a unir. Esto finalmente se une y nos va a formar todo lo que viene a ser el tubo neural. Lo que corresponde a esta porción, que es el mesénquima, nos va a dar origen posteriormente a lo que es meninges. Entonces, el tubo neural va a ser la prolongación de estas, son evaginaciones que se van a dirigir en este caso, en forma cefálica, en forma craneal, y que finalmente se van a unir. Esto simplemente es una imagen de lo mismo, ¿no? Es una microfotografía para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿no? Hemos dicho que se van a formar las prolongaciones y que estos se van a ir uniendo. Aproximadamente cuando tenemos 23 a 25 días, estos neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, se van a fusionar. El neuroporo anterior se cierra aproximadamente a los 25 días y el neuroporo posterior son aproximadamente 3 días después. Muy bien, seguimos avanzando y nosotros tenemos que se van a formar las vesículas encefálicas primarias. Vamos a tener inicialmente 3 vesículas primarias, que es el prosencéfalo, que corresponde al cerebro anterior, el mesencéfalo, que corresponde al cerebro medio, y el rombencéfalo, que corresponde al cerebro posterior. Asimismo, vamos a ver la presencia de 2 curvaturas, una curvatura cefálica y una curvatura cervical. La curvatura cefálica corresponde a lo que es cerebro medio y la curvatura cervical es la división entre el cerebro posterior y el origen de la médula. Entonces, esto es aproximadamente a las 3 semanas. Sigue avanzando el tiempo y nosotros vamos a tener ya un embrión de 5 semanas, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos al embrión de 5 semanas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ya las 5 vesículas. Una vez que nuestro embrión sigue creciendo, ya tiene 5 semanas, vamos a tener las vesículas que son 5. El prosencéfalo, que dijimos inicialmente, se va a dividir en 2. En el telencéfalo es esa parte periférica. El telencéfalo nos va a dar origen ¿a quién? A los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales. Recordemos que en cada hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral y estos no van a ser enumerados, sino son simplemente llamados ventrículos laterales. Al haber 2, el tercer ventrículo va a estar en esta región, ¿no es cierto? Entonces, telencéfalo me va a dar origen a lo que es hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. El diencéfalo me va a dar origen a todo lo que sea el sistema talámico y al tercer ventrículo. Esta porción de acá es todo lo que corresponde al diencéfalo y me va a dar origen, como hemos dicho, todo lo que es el sistema talámico y al tercer ventrículo. Finalmente el mesencéfalo permanece tal cual, sigue siendo mesencéfalo, y este mesencéfalo me va a dar origen ¿a quién? Al canal mesencefálico y al acueducto de Silvio. Y la tercera vesícula se va a dividir también en 2, en el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo me va a dar origen ¿a quién? Al techo del cuarto ventrículo y el mielencéfalo al piso del cuarto ventrículo. Esta porción que estamos viendo acá es el cuarto ventrículo. Entonces, el metencéfalo me va a dar
origen también a la protuberancia, cerebelo y al techo del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo, todo lo que corresponde a bulbo raquídeo y al piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué son importantes estos ventrículos? Por la formación del líquido cefalorraquídeo. Lo que corresponde a formación de médula espinal se va a formar a partir de ¿quién? Del tubo neural caudal. Todo lo que corresponde a partir del tubo neural caudal. Del tubo neural se van a formar diferentes tipos de células. Dentro de ellas vamos a tener las células macrogliares, que van a ser los astroblastos y los oligodendroblastos. Vamos a tener células neuroepiteliales, que son los neuroblastos, las células microgliares y las células ependimarias. Principalmente la formación de la médula va a estar regida por el crecimiento abundante de las células neuroepiteliales. ¿Ya? O sea, los que van a aumentar es un crecimiento constante por las células neuroepiteliales y van a dar origen a nuestros neuroblastos. Muy bien, seguimos viendo lo que es la formación de la médula espinal. Dijimos que estaba formado a partir de ¿quién? De los neuroblastos. Entonces, estos neuroblastos van a dar origen a lo que corresponde a una placa basal, a una placa alar, la placa del techo, la placa del piso. Entonces, la placa basal es una asta motora. Los neuroblastos van a formar acá una placa motora. Y esta porción de acá es la placa alar. Esta placa es una placa sensitiva. Cuando nosotros vemos la formación de la médula espinal, vamos a tener una región ventral y una región dorsal. La región ventral es esta, es la que corresponde a la placa basal. Y la región dorsal es lo que corresponde a la placa alar. Entonces, hemos dicho que la placa basal es netamente motora, placa alar netamente sensitiva. Asimismo vamos a ver la formación de una placa del techo y una placa del piso. Esta porción acá es la placa del techo y esta es la placa del piso. Estas placas no van a tener ni sensibilidad ni motricidad. ¿Por qué son importantes? Porque es a través de estas placas que se va a llevar las vías de conducción de los impulsos nerviosos, o cuando veamos nosotros todo lo que es conducción nerviosa para ver la respuesta, se va a dar a ese nivel. Esta es otra imagen nuevamente. Entonces dijimos que la médula se va a formar ¿por quién? Por la formación de los neuroblastos. El crecimiento de las diferentes células van a formar capas sobre capas. El acúmulo de estas capas nos van a dar lo que corresponde a la placa basal, a la placa alar. También tenemos una zona marginal. Esta zona marginal es lo que va a ser sustancia mielinizada, células mielinizadas, y por tanto va a ser sustancia blanca. Entonces nosotros vamos a tener acá, en lo que corresponde a las astas, sustancia gris, y en lo que corresponde a la parte periférica, sustancia blanca. ¿Qué más debemos mencionar acá? Que nosotros lo que ya dijimos acerca de las placas, y que vamos a tener un surco limitante. Este surco limitante va a dividir el área motora del área sensitiva. Finalmente, luego del desarrollo, nosotros vamos a tener ya formada lo que corresponde a la sustancia gris, por la parte periférica, la sustancia blanca, y nosotros vamos a tener un conducto central que es el conducto ependimario, ¿no es cierto? Y vamos a ver que van a salir estas fibras. Acuérdense que hemos dicho que estas fibras son motoras y estas fibras son sensitivas. Esta ya es una médula formada. Entonces vamos a ver
ya las astas formadas. Esta asta es asta motora, asta sensitiva, y las fibras que salen en los ganglios raquídeos. Y dijimos que estas áreas que correspondían a la placa del techo y a la placa del piso eran netamente para conducción. Muy bien, vamos a ver lo que corresponde a las diferencias entre la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris va a estar integrada ¿por quién? Por las neuronas que van a formar la corteza cerebral, los núcleos grises y los núcleos basales, el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo óptico, el epitálamo, el metatálamo, el subtálamo, el hipotálamo, el complejo amigdalino, el locus niger, el núcleo rojo, los núcleos de los nervios craneales, etcétera, etcétera. Todo esto, todas esas estructuras que hemos mencionado está conformada por sustancia gris. Y la sustancia gris es de la médula espinal, que dijimos que era donde se estaban las astas. Todo eso corresponde a sustancia gris. Por otro lado, lo que corresponde a sustancia blanca es la que va a estar formada por fibras nerviosas con mielina, ¿no? ¿Por qué es importante la mielina? Porque es la que nos favorece la conducción. Es todo lo que va a favorecer la conducción de los impulsos nerviosos. Se va a organizar en el sistema nervioso central formando fibras nerviosas de proyección. Entonces, todo lo que está relacionado con la sustancia blanca está relacionado más que todo con lo que es proyección, con las comisurales y la asociación interhemisférica. O sea, todo eso está relacionado con lo que es conducción de los impulsos. En el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios craneales, los nervios raquídeos y los nervios con ganglios vegetativos. Ahí vamos a tener lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ontogenia del sistema nervioso. La ontogenia, ¿qué significa? Ontogenia o morfogénesis u ontogénesis. ¿A qué se refiere? A cómo va a ir evolucionando el sistema nervioso desde la fecundación hasta la senitud, ¿no es cierto? Desde que se produce la fecundación del óvulo hasta el momento que llega al envejecimiento. Recordemos nosotros que el sistema nervioso, hemos dicho que se va a formar por 3 vesículas y vamos a ir desarrollando todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, nosotros vamos a ver que inicialmente son vesículas y que luego se van a ir diferenciando, dando origen a las demás estructuras. En lo que corresponde a la región del cerebro, nosotros inicialmente vemos un manto liso, ¿no? Este manto liso recién va a cambiar características a partir de los 5 meses. Y es al nacimiento, es a los 9 meses donde recién completa absolutamente todos los surcos y cisuras. ¿Y por qué es importante esto? Porque un manto liso no tiene las defensas necesarias. Es decir, que una persona que nace en prematuro, ¿no?, por las características que tiene su sistema nervioso, no va a tener las defensas necesarias para poder enfrentar infecciones, estímulos o simplemente hacer algunos movimientos que van a ser normales. Seguimos viendo lo que corresponde a ontogenia. Entonces vamos a ver, este es el desarrollo durante los días. Dijimos que se iba formando, que a partir del 25 días se cerraba el neuroporo anterior, que aproximadamente a los 28 días se iba a cerrar el neuroporo posterior, y así se iban a ir formando hasta la 5ª semana en que ya teníamos las 5 vesículas y se iniciaba el desarrollo del sistema nervioso como lo conocemos. Es a partir del 5º mes que recién aparece un surco, que es el surco lateral. Pero simplemente vamos a ver un pequeño esbozo. En el 6º mes, este surco lateral se va haciendo un poco más evidente. Al 7º mes
se va formando, este surco lateral ya es muy evidente y se van a formar otros de los surcos periféricos. Pero el otro surco, que es el surco central, que es el otro surco importante, se va a formar recién a partir del 8º mes. Entonces, al 5º mes, ¿quién inicia? El surco lateral. 8º mes, el surco central. Y es recién al 9º mes donde ya tenemos el cerebro con todas sus circunvoluciones tal como lo conocemos. Y nuevamente les repito, la importancia de esta formación o de esta ontogénesis está en la defensa que va a proporcionar el sistema nervioso. Muy bien, lo que corresponde a filogenia. ¿Qué cosa es la filogenia? Es el desarrollo que va a tener el sistema nervioso en las diferentes especies. Si nosotros vemos acá, estamos viendo lo que corresponde al pez, a la salamandra, a la tortuga, son diferentes especies. Entonces, el pez se dice que la formación que ellos tienen es la más rudimentaria de todas. La diferencia con los reptiles es que en los reptiles sí va a haber formación de tálamo óptico, del tálamo óptico. Y así vamos a ir avanzando con las diferentes especies en donde llegamos al hombre, aunque deberíamos decir acá a la mujer porque por lo general los hombres no son más racionales, pero bueno. Entonces, vamos a llegar a lo que corresponde al hombre, que se dice que es el ser más evolucionado y donde sí tiene el desarrollo completo, ¿no es cierto? Aunque no todos, pero bueno. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que ya es el curso en sí, que es la neurona. Entonces, ¿qué cosa es la neurona? La neurona es una célula excitable que es capaz de recibir estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos y elaborar respuestas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de una neurona? Que es una célula súper especializada y que ha perdido una de las propiedades, una de las funciones de la célula, que es la de reproducción. Entonces, el ser humano va a nacer con un número de neuronas y ese número de neuronas va a permanecer constante hasta los 40 años. A partir de los 40 años hay una pérdida de 100.000 neuronas por día y que no se van a poder recuperar. Salvo que hubiera alguna patología, esta pérdida sería antes de esta edad o de lo contrario mucho más rápida y en mayor número. Pero estas células ya no se van a recuperar. ¿Cuántas neuronas tenemos? 1 por 10 a las 11 neuronas. Esa es la cantidad de neuronas con las que ustedes han nacido. Que ustedes las usen o no las usen ya depende de ustedes. Pero todos nacen con la misma capacidad. Muy bien, ¿cuáles son las características de la neurona? Es una célula altamente diferenciada. Como ya mencionamos, es altamente diferenciada. ¿Por qué? Porque ya perdió su capacidad de reproducción. El 70% de las neuronas va a estar en corteza cerebral. Entonces, el 70% de estas neuronas va a estar en lo que corresponde a corteza cerebral. No tiene capacidad de reproducción. Se nace con un número capital de neuronas que es 1 por 10 a la 11. Se tiene capacidad de conectarse con otras neuronas. Cada una de estas neuronas se puede conectar en promedio con 1000 neuronas. Algunas de ellas pueden conectarse con 5000 o hasta con 10.000 neuronas, pero la mayoría de ellas se va a conectar con 1000 neuronas. Y esa conexión de las neuronas es lo que nos va a dar la sinapsis. El tamaño es variable. Algunas son de 7 micras de diámetro y otras hasta de 120 micras de diámetro. El diámetro y el tamaño de las neuronas no tiene nada que ver con la capacidad de sinapsis que tienen estas. Las partes de una neurona vamos a tener lo que corresponde al cuerpo o soma con una membrana que va a ser una membrana celular extensible, va a tener un núcleo, tiene el citoplasma dentro del cual vamos a encontrar algunas partículas metálicas. ¿Por qué es importante mencionar estas partículas metálicas? Porque va a estar directamente relacionado con algunas enfermedades.
Entonces, cuando se vean más adelante, cuando ustedes vean en fisiología todo lo que es neurotransmisores y cómo funciona la parte fisiológica de todo esto, ustedes van a ver por qué era tan importante conocer a esta neurona. Tiene prolongaciones cortas, que van a ser las dendritas, y tiene una prolongación larga, que va a ser el axón. Esta prolongación larga va a estar envuelta por una membrana axolémica, donde vamos a encontrar las células de Schwann. ¿Por qué son importantes esas células de Schwann? Porque son las que van a estar encargadas de producir mielina. ¿Y por qué era importante la mielina? Porque es lo que va a favorecer la conducción del impulso nervioso. Entonces, nosotros estamos viendo acá estos nódulos, y estas uniones son los nódulos de Rambier. Estas uniones son los nódulos de Rambier, y acá, esta de acá es la membrana axolémica. Nuevamente, estas las células de Schwann están en esta porción. Estos son los nódulos de Rambier, y esto es lo que corresponde al axón. Todo esto es el axón. El axón va a estar formado por células de Schwann. Todo a lo largo del axón va a estar formado por células de Schwann, que van a ser las células productoras de mielina. Las células de Schwann van a producir mielina para su propio axón, a diferencia del oligodendrocito. Cuando nosotros hablamos acerca del oligodendrocito, cuando hemos visto la formación de médula espinal, dijimos que había parte del oligodendrocito que nos iba a formar una zona mielinizada, ¿no es cierto? Y esta zona mielinizada era lo que daba origen a la sustancia blanca. Por eso estamos haciendo la diferencia. Muy bien, en lo que corresponde a clasificación neuronal, vamos a tener que se clasifican por su forma y tamaño. Por su forma y tamaño van a ser poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas y piramidales. Por la polaridad van a ser unipolares, bipolares y multipolares. Por las características de las neuritas van a calificarse según el mediador químico y según la función. Entonces, estas neuronas, ¿a qué nos referimos con las unipolares o monopolares? Aquellas que simplemente van a hacer la sinapsis por un solo polo, por un solo lado. En cambio, las bipolares o multipolares van a hacer sinapsis por diferentes axones o diferentes brazos. Estas son las diferentes células, las diferentes neuronas que vamos a tener. Hemos hablado acerca de, por su forma, estas son las fusiformes, estas son las estrelladas, y acá vamos a tener esas características que son estas van a ser células ¿de qué tipo? ¿Cómo las ven ustedes? Estas de acá son las células de Purkinje, que si ustedes ven van a ser unas células ramificadas. Estas van a ser las multipolares. Nuevamente, para que veamos más formas de las células, y vamos a ir a lo que corresponde a la fisiología neuronal. ¿Cómo va a funcionar la neurona? Hemos dicho que la membrana de la neurona es una estructura que va a tener proteínas que va a permitir el pasaje de las sustancias. Entonces, nosotros vamos a tener cinco tipos de proteínas, dentro de las cuales vamos a tener la proteína receptora. La proteína receptora es la que va a recibir al neurotransmisor. Estas proteínas receptoras son las proteínas de membrana. Estas son el sistema de alerta, que cuando viene el neurotransmisor a avisar que se tiene que producir una respuesta, son las primeras que van a entrar en acción. La proteína de canal está directamente relacionado con el paso de los iones. Cuando nosotros hablamos acerca de los iones, sabemos que en las células tenemos sodio y potasio, y que se tiene que mantener en equilibrio, y que este cambio iónico va a permitir también que se facilite el cambio de información. La proteína bomba
es la que se encarga de trasladar los iones contra gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que siempre se va a mantener el equilibrio. Dentro de la célula, ¿quién predomina? El potasio. Y por fuera de la célula, el sodio. Entonces, este equilibrio siempre tiene que permanecer constante. Esto no puede variar. Y esas proteínas bombas son las encargadas de mantener ese equilibrio. Tenemos también la proteína enzima, que es la que facilita las reacciones químicas de la superficie. Y finalmente la proteína estructural, porque va a estar formando la pared de la membrana celular. Esa proteína estructural va a permitir que se produzca el intercambio de información, que entre el potencial de acción, pero sin que cambie la estructura de la célula. Esto va a proteger las membranas y no va a permitir que esta célula altere su forma y su estructura. En lo que corresponde al recambio iónico, como mencionábamos, está principalmente relacionado con el sodio y el potasio. Cada proteína bomba va a recambiar 200 iones de sodio por 130 de potasio en un segundo. Entonces, hay neuronas con 7 micras y a pesar de ello tienen 1.000.000 de bombas. El tamaño de la neurona no tiene que ver absolutamente nada con su capacidad de recambio ni con su potencial de sinapsis. Dentro de las células, el potasio está en relación de 10:1. Dentro de la célula, ¿quién debe predominar? Hemos dicho el potasio. Fuera de la célula, en el extracelular, predomina el sodio. Y esta relación siempre debe mantenerse en equilibrio. No podemos hacer que se invierta esto porque de lo contrario hay un daño celular. La fuente de energía para que esto suceda es el ATP. Por lo tanto, el cerebro utiliza el 70% de la glucosa consumida. A ver, ¿ustedes vinieron tomando desayuno o no? Entonces, si vinieron tomando desayuno, del 70% de ese desayuno se está yendo para que ustedes no se duerman ahorita en clase. Y el resto para que sus órganos continúen funcionando. Perdón. Muy bien, vamos a ver entonces lo que corresponde ahora a lo que es la sinapsis. La sinapsis es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Qué cosa es la sinapsis? Es la conexión que va a haber entre una neurona y otra. Entonces se define como el contacto entre dos o más neuronas para facilitar o inhibir la transmisión del impulso nervioso interneuronal. Esta interconexión, este contacto que hay entre las neuronas es para que transmita el impulso o simplemente para inhibir alguna reacción. O sea, no siempre es para facilitarlo, otras veces es para inhibir alguna respuesta. ¿No? Se conoce también que la conducción del impulso nervioso solo es posible en una sola dirección. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que o bien facilita o bien inhibe. No es posible que en un momento lo facilite o que en otro momento lo inhiba. O sea, estas neuronas solamente pueden ir en una sola dirección en un momento del impulso. La transmisión nerviosa puede ser facilitada o inhibida según el tipo de neurotransmisor. Producido el neurotransmisor y liberado en la medula sináptica es inactivado segundos después. O sea, se produce el estímulo, se van a activar los neurotransmisores, se va a producir ya la reacción, se activan las bombas y inmediatamente después que ya se ha producido este estímulo, se anula para que ya no siga funcionando. Estas son microfotografías para que ustedes vean cómo podemos ver la sinapsis.
¿Se dan cuenta? O sea, esto nos permite ver y esto nos ha permitido analizar a fondo cómo se produce, cuál es la fisiología de esta sinapsis. Muy bien, acá vamos a hacer un resumen de lo que corresponde a la sinapsis. Entonces, se produce la unión, se produce el estímulo a nivel de la membrana presináptica. Esto recibe el estímulo y se va a producir una despolarización, ¿no es cierto? Se produce la despolarización a nivel de la membrana y se van a activar los canales de sodio para que se aperturen. Acuérdense que acá despolarización quería decir que se produce el intercambio de los canales de sodio y potasio. Se activan los canales de sodio y se produce un potencial de acción. Una vez que estas dos cosas se han producido, se va a dar como respuesta la formación del impulso nervioso, que es la respuesta ante este estímulo. Se van a activar los botones sinápticos que van a ir nuevamente hacia los canales de calcio. Estos canales de calcio van a liberar los neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que activan el potencial excitador, que es el que va a darnos finalmente la respuesta. Y van a llevar a una fibra muscular y hacia la región postsináptica. Entonces, toda esta comunicación se va a producir cada vez que ustedes quieran mover, aunque sea un dedo, se produce todo esto. Cada vez que ustedes quieran realizar un movimiento, quieran hablar, quieran hacer cualquier cosa, se producen las sinapsis y que nos van a dar como resultado todo un desencadenamiento de eventos. Cabe mencionar también que cuando hablamos acerca de las estructuras de la sinapsis, nosotros vamos a ver en la región presináptica tenemos nuestros canales, lo que se van a abrir, tenemos las vesículas de sinapsis, tenemos mitocondrias, vamos a tener acá vesículas translúcidas, vamos a tener una membrana postsináptica donde ya los neurotransmisores son los encargados de llevar el impulso. Y acá estamos mencionando nuevamente cómo se produce la apertura de los canales de sodio, cómo va a accionar el potasio para que esta membrana permita el paso en forma temporal y que luego nuevamente se cierre y quedan en reposo. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis? Los tipos de sinapsis van a ser 9, de los cuales la axodendrítica es la más frecuente de todas. La axosomática es frecuente, pero menos que la anterior. Y la axoaxónica, somatodendrítica, somatosomática, somatoaxónica, dendrodendrítica, dendrosomática y dendroaxónica, todas ellas son muy poco frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar acá? Que son 9 tipos de sinapsis, de los cuales las más importantes son la axodendrítica y la axosomática. La más frecuente de todas, axodendrítica. Hablemos ahora acerca de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas que van a ser liberadas por las vesículas sinápticas que inhiben o facilitan el paso del impulso nervioso. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de neurotransmisores. Vamos a tener neurotransmisores primarios o mayores, como son la acetilcolina, las catecolaminas, la noradrenalina, adrenalina y dopamina y la serotonina. Estos son los primarios o mayores. Y vamos a tener neurotransmisores menores, que son el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, el ácido glutámico, la sustancia P de Lewis, el ácido aspartico, la glicocola, la glicina, la tirosina. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Los primarios o mayores. Muy bien, ahora tenemos que mencionar acerca de otra célula importante que es la neuroglía. Entonces, ¿qué es la neuroglía?
La neuroglía son células no excitables. Estas son células no excitables que van a estar en el sistema nervioso central y periférico. Van a rodear, nutrir y sostener al sistema nervioso. Van a conformar el estroma del cerebro. Esto va a estar formando todo. Dijimos que el 70% de la corteza cerebral estaba formado por neuronas. Entonces, esto es lo que nos va a dar el tejido de sostén. Van a derivar del espongioblasto y los glioblastos, que a su vez dan origen a las microglías y macroglías. Entonces, los espongioblastos van a dar origen ¿a quién? A los glioblastos. Estos glioblastos son los que finalmente van a dar origen a las microglías y a las macroglías. Entonces, las microglías. ¿Qué van a hacer las microglías? Las microglías, microgliales o células de Ortega son células pequeñas. Son células pequeñas con un núcleo alargado, ¿no? Y con prolongaciones cortas e irregulares, que tienen capacidad fagocitaria. ¿Cuál es la importancia de las microglías? Su capacidad fagocitaria. Van a formar parte del conjunto de células neurogliales del tejido nervioso. Entonces, ¿cuál es la importancia de una microglía? Su capacidad fagocitaria. Las macroglías son células grandes que van a ser de tres tipos principalmente. Los astrocitos, que se encuentran en la sustancia gris y la sustancia blanca. Estos astrocitos van a ser los responsables del tumor más frecuente del sistema nervioso, que es el astrocitoma. Los oligodendrocitos van a producir mielina a nivel central, que se encuentran entre las fibras formantes de la sustancia blanca y producen mielina para sus propias fibras y las fibras vecinas. Y finalmente las células de Schwann, que dijimos que eran las encargadas de producir mielina a nivel del axón de la neurona. Y dijimos que estas células eran egoístas porque ellas solamente producían para su propio axón. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es meninge y los espacios meningios. Entonces, ¿qué cosa dijimos que eran las meninges? Dijimos que se va a formar a partir del mesénquima que rodeaba al tubo neural. Entonces, este mesénquima va a dar origen ¿a quién? A una membrana que se va a condensar, va a formar una meninge primitiva. Esta meninge primitiva va a dar origen a dos. A una dura madre, que es una capa fibrosa externa, y a la pía madre, que es una capa interna que a su vez va a dar origen al aracnoides. Entonces, a partir de la quinta semana, por el espacio subaracnoideo, comienza a circular lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros vamos a tener dos membranas inicialmente, ¿no es cierto? Que es la paquimeninge y la leptomeninge. La paquimeninge o dura madre y la leptomeninge, que es la que nos va a dar origen a lo que es la pía madre y aracnoides. Entonces, acá tenemos las tres. La dura madre está en contacto directo con el periósteo. Ahora, la dura madre va a tener a su vez dos capas, pero que no tienen un espacio real, es un espacio virtual. Ya tenemos lo que corresponde a la pía madre, que es la capa que recubre directamente al cerebro, y tenemos por encima de ella al aracnoides. Entonces, nosotros vamos a tener acá los espacios. Esto que corresponde es el periósteo. Por debajo del periósteo hemos dicho que tenemos la dura madre parietal y tenemos una dura madre visceral. En lo que es entre la dura madre
vamos a tener acá al seno venoso. Seno venoso. Y acá tenemos nosotros lo que corresponde al... Esta porción de acá es el aracnoides. Esta porción de acá es el aracnoides y esto corresponde al espacio subaracnoideo, donde vamos a ver las vellosidades aracnoideas. ¿Por qué son importantes estas vellosidades aracnoideas? Porque son las que facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos acá lo que corresponde a pía madre, que es lo que está en relación directa con la corteza cerebral. Entonces, si nosotros tenemos acá las diferentes capas, bueno, ya esto es lo que corresponde al hueso y esto es lo que corresponde a dura madre, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener acá dura madre, tenemos aracnoides y tenemos pía madre. Entre la pía madre y el aracnoides tenemos al espacio subaracnoideo. ¿Por qué es importante este espacio subaracnoideo? Por la presencia de líquido cefalorraquídeo. Entre la dura madre y el hueso tenemos el espacio, a ver, para que se orienten, esto de acá es la región del periósteo y esto es la región de la dura madre. Entonces, este espacio que hemos dicho acá está caracterizado por circulación arterial. Cuando nosotros tenemos en la región epidural un sangrado, va a ser principalmente arterial. Entonces, cuando tenemos un sangrado subdural, lo que va a predominar es un sangrado venoso. Entre dura madre y hueso es un espacio epidural, donde la circulación va a estar a cargo de las arterias meningias. Entre la dura madre y el aracnoides nosotros vamos a tener el subdural, donde la circulación va a estar a cargo de principalmente sistema venoso. El sistema ventricular y producción del sistema del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el sistema ventricular es aquel que estaba formado, dijimos, dentro del encéfalo y la médula espinal. Dijimos que a nivel de los hemisferios cerebrales teníamos los ventrículos laterales. Son los ventrículos laterales los principales productores del líquido cefalorraquídeo. Por fuera del cuarto ventrículo está el agujero de Luschka, por donde va a salir el líquido cefalorraquídeo hacia la periferia. El líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos y en un minuto la producción de líquido cefalorraquídeo es de 0.3 a 0.5 mililitros. Esto en 24 horas nos va a dar en promedio 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, de los cuales 250 mililitros van a estar en lo que corresponde a cavidad subaracnoidea y en lo que corresponde a sistema ventricular. Y los otros 250 va a estar circulando. Estos, si se producen 500 mililitros, se deben drenar 500 mililitros. No puede haber acúmulo de líquido cefalorraquídeo porque de lo contrario se va a producir hidrocefalia. Esa es la importancia del líquido cefalorraquídeo. Si nosotros hablamos acerca del niño, la producción es la mitad que en el adulto. Es decir, que su producción diaria de líquido cefalorraquídeo es de 250 mililitros. De los cuales, igual, la mitad va a estar contenida entre los ventrículos y el cerebro y la otra mitad, que vienen a ser 125, va a estar circulante. Si nosotros hablamos acerca de la retención, ¿no? Si hay un desbalance y no se drena la cantidad adecuada de líquido cefalorraquídeo, entonces dijimos que se produce hidrocefalia. Si se produce hidrocefalia en el adulto, es tratable. Sin embargo, si se produce una hidrocefalia en un niño, esto va a dar un crecimiento a la bóveda craneana
y además va a limitar la expansión y el crecimiento normal de lo que es la masa encefálica y por lo tanto puede llevar a un retardo. Es importante que nosotros sepamos cómo se va a ir desarrollando, cuáles son los canales por los cuales se van a drenar y cuáles son los volúmenes que debe manejar. Muy bien, y para terminar tenemos que hablar acerca de lo que corresponde a sensibilidad. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es algo subjetivo, porque es una de las funciones básicas del sistema nervioso que se da a través de distintos tipos de receptores de sensibilidad. ¿Por qué decimos que es subjetivo? Porque ustedes pueden medir el dolor de otra persona. No. O sea, viene un paciente y les dice, a mí me duele. Si ustedes le van a dar, le dicen del 1 al 10, ¿cuánto te duele? A él te puede decir que es 9. Sin embargo, con ese mismo estímulo, medimos a otra persona y te va a decir, me duele hasta 3, porque el umbral de sensibilidad es diferente y la manifestación y expresión que nos da la persona también es diferente para cada individuo. Entonces, por eso decimos que es subjetivo, no es algo que podamos evidenciar. Tenemos 3 tipos de clasificaciones con respecto a lo que es sensibilidad y a lo que es los estímulos. Entonces, en lo que es la clasificación según Sherrington, vamos a hablar acerca de los esteroreceptores. Son receptores que van a estar en piel y mucosas. Vamos a hablar acerca de los propioceptores, que son los receptores de sensibilidad profunda. Van a estar localizados en fascias, cápsulas articulares, periósteo, etc. Estos van a transmitir sensibilidad profunda inconsciente y profunda consciente. La profunda consciente especial. Y la interoceptiva o visceral es la captada por los receptores viscerales. Esto es la encargada de tipo vegetativa autonómica. Esta es la que nos va a dar referencia para lo que corresponde al dolor visceral. Entonces, ampliando un poco acerca de los exteroceptores, tenemos los que son de tipo general, que comprende la sensibilidad del, acá es tacto, grosero, la presión es térmica y dolorosa. Entonces, los exteroceptores son de tipo general y especial. Entonces, lo que corresponde al tacto grosero, presión, calor y dolor, ¿no es cierto? Ante un estímulo de presión me va a dar una respuesta, ante el estímulo de dolor, ante el estímulo del calor. Entonces, con estos receptores generales tengo una respuesta ante estos estímulos. Si nosotros hablamos acerca de los exteroreceptores especiales, lo que es teleceptivo o sensorial está relacionado con los órganos visual, auditivo, olfatorio y gustativo. ¿Ya? Todo esto está relacionado con los exteroreceptores. Los propioceptores. ¿A qué se refieren los propioceptores? Son aquellos que transmiten sensibilidad propioceptiva de diferentes tipos. Profunda inconsciente. La profunda inconsciente conduce información sobre el tono muscular para el movimiento voluntario. La profunda consciente conduce sensibilidad de tipo barognosia. ¿A qué se refiere la barognosia? Permite discriminar el peso de los objetos. La esterognosia nos va a permitir determinar el lugar donde se está produciendo el estímulo. La topognosia, la localización exacta. Las palestesias, los movimientos segmentarios y la grafagnosia. ¿Qué cosa es la grafagnosia? Cuando nosotros tenemos a un paciente y vamos a pedirle que cierre los ojos, vamos a dibujar algo en la mano, en el dorso de la mano, y entonces nos va a tratar de reconocer si hicimos una letra o si hicimos algo que sea simple, obviamente, y nos tiene que reconocer qué cosa es lo que nosotros hemos dibujado. Esa es la sensibilidad profunda consciente. Y la profunda consciente espacial, que está directamente relacionada con la orientación espacial
y el equilibrio cinético, orientación espacial, o sea, la orientación en el espacio, y el equilibrio cinético, el equilibrio de movimiento. Y finalmente la interoceptiva o visceral es aquella que va a ser captada por receptores viscerales. Es de tipo vegetativa o autonómica y va a recibir y conduce información sobre procesos viscerales, complejos como la respiración, deglución, dolor visceral, etc. Entonces, todos estos receptores viscerales van a estar encargados de todo aquello que nosotros hacemos en forma involuntaria, que es algo constante, ¿no es cierto? Como lo que es el funcionamiento de los músculos respiratorios. Tenemos otra clasificación de la sensibilidad, eso es una clasificación según Head. La clasificación según Head nos habla acerca de una sensibilidad protopática y una sensibilidad epicrítica. La protopática está relacionada con el tacto y presión grosera, dolorosa y térmica. Entonces, esto nos va a reconocer cuando ustedes presionan o le ponen algo caliente al paciente. Ahí debe reconocer qué estímulo se le está poniendo. Si ustedes le ponen una compresa caliente y no reconoce o no sabe diferenciar si estaba frío o caliente, quiere decir que esta es el área dañada, la sensibilidad protopática. Es talámica y esta es defensiva porque requiere de estímulos fuertes. ¿Por qué defensiva? Si ustedes le ponen algo caliente, inmediatamente ¿cuál va a ser la respuesta del individuo? A retirar, ¿no? Si ustedes están agrediendo o están produciendo un estímulo doloroso, la persona no va a quedarse ahí para que ustedes sigan estimulando, automáticamente se va a defender y va a retirar el miembro estimulado. Y muy bien, en lo que corresponde a la epicrítica, es aquella que puede discriminar el tacto fino. Esta nos permite diferenciar. Todo lo que es epicrítico es aquella que permite diferenciar las cosas más finas. Su centro es cortical. Discrimina el peso, que es la varognosia, las formas, que es la esterognosia, reconoce el estímulo con los ojos vendados, que es la topognosia. Entonces ustedes es lo mismo, van a vendar al individuo, van a decir dónde te estoy estimulando, y reconoce las vibraciones, que son las palestesias. Muy bien, los receptores nerviosos. Los receptores nerviosos son terminaciones nerviosas de piel y mucosas, tendones musculares, fascias, cápsulas articulares, periósteo o paredes viscerales. Se van a clasificar según un estímulo en mecanorreceptores. Los mecanorreceptores están relacionados ¿con quién? Con movimiento. Monorreceptores o receptores del sonido. Los quimiorreceptores están directamente relacionados con los estímulos químicos. Los fotorreceptores, que están relacionados con los receptores de luz. Los termorreceptores con calor o frío. Los osmorreceptores, receptores sensibles a la osmolaridad plasmática. ¿Cuándo entra en acción un osmorreceptor? Si ustedes estimulan a nivel cervical, donde tenemos un ganglio, va a recibir el estímulo que se está produciendo una disminución de la presión. Si usted, cuando hemos estado viendo lo que era cuello, dijimos que al nivel de donde subía la arteria facial, nosotros podíamos producir un estímulo constante y que esto podía llevar a una pérdida de conocimiento. Cuando esto se produce, automáticamente comienzan a actuar los osmorreceptores, y esos osmorreceptores son los que van a detectar que se está produciendo una baja brusca de la presión arterial. Y finalmente receptores polimodales. Los polimodales quiere decir que van a actuar de diferentes modos porque van a detectar estímulos variados. Muy bien, chicos, eso es todo.